Estamos en el seminario del CIPE. En este seminario del CIPE se presentan resultados de las investigaciones que hacemos los investigadores del CIPE, que es el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Entonces hoy vamos a acompañarlos Aura María Cortés, que es mi auxiliar de investigación, y yo, Marta Isabel Gómez Lee, investigadora del CIPE. Digamos, todavía no estamos en la hora en que ya en unos contados minutos va a empezar el seminario, y vamos a tener también a Carolina Izaza, que es la persona que coordina el observatorio de ópera, del que formamos parte Aura y yo, y que tiene que ver con políticas públicas. Entonces, muy bienvenidos para las personas que están llegando, para nosotros desde el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE. Resulta que tenemos invitados desde Alemania porque este evento también lo está organizando el Instituto Iberoamericano de Berlín, quien también nos ha convocado a este seminario. Tenemos el apoyo del director científico del Instituto Iberoamericano, que es el doctor Petar Birle. Aquí presente también. Buenas tardes a todas. Muy bienvenido, doctor Birle. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido del Instituto Iberoamericano de Berlín y la invitación que extendieron a la diferente comunidad que hay en Iberoamérica interesada en temas específicos de las ciencias sociales y los diferentes becarios que tienen este año en el instituto. No sé si usted quiera decir algunas palabras, doctor Birle. Bueno, desafortunadamente este año tenemos con la crisis del coronavirus algunos problemas, ¿no? De recibir nuestros investigadores invitados y los becarios, pero afortunadamente ya la situación aquí en Alemania se está normalizando un poco y de poco a poco también en el instituto estamos volviendo a cierta normalidad. Ahora nuevamente tenemos la posibilidad de dar acceso a la sala de lectura a nuestros investigadores visitantes, pero por supuesto falta mucho para volver a una normalidad más normal, ¿no? Y bueno, todos sabemos que además después de la crisis no va a ser como antes de la crisis, sino muchas cosas van a cambiar, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que no tenemos mucha razón para quejarnos porque dentro de todo estamos bastante bien. Ah, qué bueno. Qué bueno, eso es una buena noticia. Muchísimas gracias, doctor Petar Birle, director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín. Bueno, muy bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Qué bueno que tengamos tantos asistentes a este seminario. Estos seminarios del Grupo de Investigación Ópera normalmente los hacemos los miércoles para presentar avances de proyectos de investigación y tener un diálogo y una retroalimentación sobre proyectos en curso o que de pronto ya estén terminados y estén por publicar. Entonces es un espacio de intercambio académico relativamente informal, amistoso, en el que sobre todo pues sí se trata de mejorar la calidad de las investigaciones. Normalmente tenemos pues invitados expertos en el tema también, pero realmente pues dada la situación de la virtualización, hemos visto que tenemos mucho mejor asistencia a los seminarios ahora que son virtuales, lo cual nos complace mucho. Y pues no es más, yo quiero agradecer a Marta Isabel Gómez por haber organizado esto y felicitarla por su trabajo y sin más, pues darle la palabra para que nos cuente cuáles son los avances de esta investigación. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, esta conferencia, este seminario se ha llamado en signo de interrogación, coproducción de políticas con los pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Empiezo
por el tema que a todos nos preocupa en este momento, que es la crisis del COVID-19. Y si vamos a hablar de los pueblos indígenas, tenemos que tener en cuenta que hay una preocupación muy grande que en este momento nos está afectando, y es cómo la pandemia ha afectado a 32 pueblos indígenas en Colombia. Hay 773 casos confirmados, hay 26 fallecidos y 83 casos por confirmar. Esta información la estoy dando con base en un boletín que saca la UNIC periódicamente, que ustedes pueden consultar, y el último boletín fue el 32 del 8 de junio del 2020. Entonces, digamos que quiero destacar el trabajo que hace la UNIC, que tiene un mapa que les recomiendo consultar, donde están los sitios más afectados, donde se ve estas cifras que están acá, se pueden ver en un mapa. Entonces, tenemos que la UNIC ha venido trabajando en muchos aspectos, como son, por ejemplo, también cuántos pueblos indígenas hay en Colombia, y el DANE ha hablado de que hay 115 pueblos indígenas, en lo que coincide con la UNIC, pero las cifras que da el DANE son de 1.9 millones de personas, y la UNIC ha dicho que, digamos, el DANE le ha restado importancia a los registros administrativos que ellos llevan desde hace 6 años, que marcan 2/3 partes más de población. Bueno, en cuanto, digamos, al momento que estamos viviendo para los pueblos indígenas, como dicen los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, estamos viviendo, dicen ellos, la peor época de nuestra historia. Entonces esto nos llama, digamos, la atención de que están en el problema del coronavirus, se está poniendo de presente cómo ellos dicen que se están muriendo de hambre porque no hay proyectos productivos. Entonces, uno de los temas que podría pensarse es que hubiera proyectos productivos en el tema de la agricultura. Y hubo una preocupación muy grande de los pueblos indígenas que quiero destacar en este momento de la pandemia, es que el gobierno, dicen ellos, no ha querido implementar una política de atención diferencial con enfoque étnico. También estamos en un contexto en el cual acaba de suceder este episodio que hubo de funcionarios del Ministerio de las TIC, que realmente ha generado pues un repudio a nivel nacional, y en donde los pueblos indígenas se han manifestado rechazando la discriminación, el racismo y la estigmatización y exclusión estructural, dicen ellos, de parte del gobierno de Iván Duque. Y pues realmente fueron muy denigrantes las expresiones de estos funcionarios. No necesariamente es todo el gobierno de Iván Duque, pero entonces esa es la percepción que en este momento tienen los pueblos indígenas de acuerdo a esta comunicación de la UNIC del 21 de mayo del 2020. Igualmente se pronunció solidariamente la Mesa Indígena del Chocó, y digamos, lo que quiero también destacar es que aquí ellos también hacen mención sobre el asesinato de líderes sociales, que es un problema que los aqueja, las precarias condiciones de salud en tiempos de pandemia, que hay un abandono total del gobierno, dicen que hay un estado racista y denigrante de la condición humana, y ellos se ven afectados por los problemas de minería ilegal, por la ocupación en los territorios de grupos armados. También el turismo en la Sierra Nevada de Santa Marta es, digamos, un problema para ellos. En este contexto, pues digamos que hablar de coproducción de políticas con los pueblos indígenas en el sistema de innovación agropecuaria para los pueblos indígenas, pensaríamos que no es tan importante, pero sí lo es, porque lo que está en juego aquí es su identidad. Está en juego su identidad porque estamos hablando de los conocimientos tradicionales que van asociados a la agrobiodiversidad. Entonces, este es un tema también muy importante para los pueblos indígenas. Entonces, lo que yo les voy a, la presentación que vamos a hacer hoy, como ya les decía, vamos a estar Aura María Cortés y yo. Destaco que este es un evento que se está organizando junto con el Instituto Iberoamericano de Berlín y junto con el Grupo de Políticas Públicas Comparadas de ALACIP, del que formo parte. Bueno, entonces
En cuanto a la estructura de lo que les voy a presentar el día de hoy, básicamente voy a hablar de 3 puntos, que son el problema y la pregunta de investigación, segundo, el marco teórico y la metodología, y tercero, los hallazgos preliminares. Recuerden ustedes que estoy presentando un proyecto de investigación. Empezando entonces por la introducción, quiero hacer énfasis en lo siguiente. La premisa fundamental que nos orienta es que en Colombia los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Como ya sabemos, Colombia es una república pluralista que reconoce tanto la autonomía territorial como también protege la diversidad étnica y cultural como base de ¿qué? De la nación colombiana. El artículo 70 de la Constitución Política reconoce la igualdad y la dignidad de las distintas culturas que son el fundamento esencial de la nacionalidad. Hay 2 instrumentos jurídicos muy importantes. El primero es el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas, que está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 del 91, y que forma parte del bloque de constitucionalidad de Colombia. Está también el instrumento del consentimiento libre, previo e informado, que es fundamental para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana, que ha citado a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que si bien es cierto, no forma parte de Colombia, ha sido retomada como soporte jurídico en las sentencias de la Corte Constitucional. Lo primero que quiero decirles es cuál es el objeto de estudio del seminario del día de hoy y de la investigación que yo estoy haciendo. Son las políticas de acceso y distribución de beneficios. Estas políticas son ¿cuáles? Se tratan de las políticas de acceso a los recursos genéticos, ya sean plantas, animales o microorganismos, y a los conocimientos tradicionales asociados a estos. ¿Por qué? Porque estos recursos y estos conocimientos son utilizados por una amplia gama de sectores, como son la industria farmacéutica, de semillas, cosmética, de biotecnología, de alimentación. Es por esto que ante la asimetría que hay entre que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en su mayoría están en los países del sur y sin embargo son explotados en los países del norte que tienen unos derechos de propiedad intelectual flexibles, surgió el Convenio sobre la Diversidad Biológica que en 1992 dijo que los recursos genéticos eran soberanía de los estados, no eran de libre acceso para la humanidad y que el que quisiera pudiera disponer de ellos. No. Esto para evitar la explotación de los recursos sin compartir los beneficios tanto con los países proveedores, pero muy importante, también hay que repartir esos beneficios con los poseedores de los conocimientos que son las comunidades indígenas y locales. Entonces hay una premisa fundamental que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica que fue ratificado por la Ley 165 del 94, que reconoce el papel esencial que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad. El artículo 8J del CDB es el principal instrumento que tienen las comunidades indígenas en Colombia, porque todavía no hemos ratificado el protocolo de Nagoya, que el protocolo de Nagoya reconoce que ellas deben dar un consentimiento fundamentado previo para el acceso a los recursos genéticos, pero este protocolo no ha sido adoptado por Colombia. Primero debe agotarse el procedimiento de consulta previa de acuerdo a lo que dijo el Consejo de Estado, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Entonces, cada parte, dice el artículo 8J, pero lo malo es que dice en la medida de lo posible y según proceda, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. Segundo, promoverá su aplicación más amplia, sí, pero con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos. Y tercero, fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos se compartan equitativamente. Bueno, resulta que teniendo en cuenta, o sea, con estos estudios que yo he hecho de lo que tienen que ver con políticas de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios,
hay una cosa muy importante y es la relación estrecha que existe entre los pueblos indígenas y la sostenibilidad ambiental. Pero sin embargo, o sea, lo que uno ve es que hay una vasta producción científica sobre el tema, que es un tema clásico en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, ¿sí? Los pueblos indígenas saben cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos en el transcurso del tiempo y sus formas de aprovechamiento de la naturaleza son reconocidos como economía sostenible, pero sin embargo, esto no se ve reflejado en soluciones concretas a los problemas de los pueblos indígenas, como veíamos al empezar esta investigación. Entonces, realmente la pregunta es, ¿esto es solamente una retórica? Con esta preocupación surgió el proyecto de investigación que estoy presentando hoy del CIPE, con el cual, digamos, el que hice para participar en una convocatoria que hizo el Instituto Iberoamericano de Berlín para una beca que me da la posibilidad de hacer una investigación de 2 meses en el Instituto Iberoamericano de Berlín para poder ver qué se ha hablado en América Latina sobre estos temas. Entonces yo dije, bueno, voy a crear este proyecto de investigación que se llama coproducción, perdón, con los pueblos indígenas de las políticas de ADB en Colombia. Voy a mirar del 2017 al 2020, o sea, y lo que voy a hacer es una mirada desde la gestión sustentable y de la diversidad biocultural y el buen vivir, teniendo en cuenta el enfoque del biocultural. Entonces, mi investigación pretende ver qué se ha dicho a nivel de América Latina y el Caribe en gestión sustentable, en diversidad biocultural, en buen vivir, buscar qué ha pasado con relación a estos temas del acceso a los recursos genéticos. Y esto lo voy a hacer en el Instituto Iberoamericano y la idea también es conformar una comunidad iberoamericana de investigación que precisamente es en este contexto en el que ustedes están formando parte del seminario del día de hoy. Entonces, lo que yo les voy a presentar, como les digo, es este proyecto de investigación precisamente que estoy trabajando desde el CIPE como becaria del Instituto Iberoamericano de Berlín y como miembro del Grupo de Investigación de Políticas Públicas Comparadas de ALACIP. Entonces, lo primero que vamos a ver son el problema y las preguntas de investigación. ¿Cuál es el problema? Tenemos que empezar por hablar qué son sistemas de innovación agropecuaria. Son donde, digamos, está la definición que traen estos autores, French, Montiel y Palmieri, donde habla que los sistemas de innovación agropecuaria son procesos que ocurren en gran medida dentro de un sistema de innovación que está integrado por organizaciones, por actores privados y públicos que se conectan de diversas maneras y se reúnen, digamos, las competencias técnicas, comerciales y financieras y los insumos necesarios para la innovación. Entonces, lo primero que nos dice, por ejemplo, García Guevara, en su obra del 2018, es los sistemas de innovación agropecuarios son arenas políticas, o sea, tienen diferentes visiones por las que los actores compiten políticamente. Entonces, también tenemos que, de acuerdo con la literatura, la FAO los denomina sistemas de innovación agrícola. En el país, la ley 1876 del 2017 los nombra como sistemas territoriales de innovación agropecuaria y el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, que es el PECTIA, lo llama Sistema de Innovación Agropecuaria. Entonces, estos sistemas de innovación agropecuaria son arenas políticas. Ahí, la innovación en el sector agropecuario no es un proceso intrínsecamente bueno y libre de valores, dice García Guevara, sino que está normativamente ligado e impulsado por diferentes visiones del mundo y el entorno. En este sistema de innovación existen diferentes direcciones de desarrollo, cada uno con sus propios ganadores y perdedores. Esto lo sostienen todos estos autores que ven ustedes ahí. Entonces, tenemos que en el sistema de innovación agropecuaria compiten, estoy hablando del sistema de innovación agropecuaria de Colombia y en general en un sistema de innovación agropecuaria, compiten diferentes visiones de la naturaleza.
Por una parte está el enfoque tecnoeconómico, que obedece a la concepción del siglo XVII de materialismo mecánico, según la cual la noción de la naturaleza es un objeto de control y explotación del ser humano, y hay una separación entre el hombre como sujeto y la naturaleza como objeto. Esto es típico de la tradición científica occidental, pero tenemos otro enfoque, que es el enfoque biocultural, que hace hincapié en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y el papel activo de los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Entonces tenemos a MAFI 2010. Y esto, por ejemplo, corresponde a las visiones de los pueblos indígenas. Quiero destacar que en un sistema de innovación agropecuario compiten diferentes visiones de las políticas de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios. Esto me baso para decirlo en los estudios que ha hecho el profesor Gabriel Ricardo Nemogá, donde él ha visto que el enfoque tecnoeconómico es el que ha sido adoptado por las políticas gubernamentales de acceso a los recursos genéticos de Colombia, pasando por alto varios premisas de lo que es el enfoque biocultural. La primera premisa es que hay una evidencia biológica y genética de que hay unas interrelaciones entre las sociedades humanas y la biodiversidad. Segundo, hay pruebas de que las diferentes trayectorias evolutivas muestran que tanto el desarrollo humano como el aprendizaje sofisticado, como la transmisión intergeneracional de información, fueron fundamentales ¿para qué? Para adaptarse a diferentes entornos y han sido cruciales para los procesos de diferenciación cultural. Y tercero, las evidencias que hay que comprueban que las plantas, los animales, los microorganismos y los seres humanos son entidades interconectadas dinámicamente. Los seres humanos compartimos un origen genético común con todas las demás formas de vida. Entonces la naturaleza no es solo naturaleza, es cultura. También compiten en los sistemas de innovación agropecuaria diferentes visiones de desarrollo. Por lo general, nosotros partimos de las concepciones convencionales sobre desarrollo, pero también hay otra concepción que es alternativa, que es la del buen vivir o vivir bien, que precisamente se ha venido gestando en diferentes países de América Latina, que es un concepto en construcción y que, digamos, en Bolivia, por ejemplo, se habla de recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos huihuas, criados de la naturaleza y del cosmos. Y en Ecuador también se ha hablado de que se trata de otros valores que están en juego, el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conducta éticas e incluso espirituales en la relación que tenemos los humanos con la sociedad y con la naturaleza. Porque los pueblos indígenas tienen una relación con la naturaleza que nosotros no tenemos. Entonces, el buen vivir, es otra concepción totalmente diferente de desarrollo. Hay una problemática que también me surgió cuando estaba haciendo esta investigación y es que el SNIA en Colombia parece que más que ser una reforma rural integral que responde al acuerdo de paz, parece que es una transferencia de política. ¿A qué me refiero? Esto me lleva a los estudios que ha hecho Carlos Nupia de lo que tiene que ver con la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, que él demostró en su tesis doctoral que hubo una transferencia de política, una transferencia de políticas y un aprendizaje en Colombia, pero de unas políticas que vienen de un sistema internacional, digámoslo así, que a nivel internacional, ya les voy a mostrar básicamente quiénes han hablado de los sistemas, como ya vemos, por ejemplo, la FAO habla del sistema de innovación agrícola. Entonces, resulta que esta ley que da lugar al SNIA, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, fue creado en Colombia mediante la Ley 1876 de 2017, pero tiene una particularidad, y es que fue expedida en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz,
que proponía una reforma rural integral capaz de subsanar las cuestiones fundamentales para superar parte de los conflictos en el campo y en cumplimiento al punto 133 del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, parece que obedece a una política de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuaria enmarcada en el PECTIA y en la Agenda de Investigación de Desarrollo e Innovación que ya venía trabajando el Ministerio de Agricultura desde hace algunos años. Entonces, por ejemplo, tenemos los sistemas de innovación en el sector agropecuario. Vemos cómo, según el Banco Mundial, pues tienen un propósito, tienen unos actores, unos resultados, un principio organizador, un mecanismo de innovación, un grado de integración del mercado. Según el Banco Mundial, también en el 2008, reconoce que hay un papel importante para un amplio espectro de actores fuera del gobierno. Hay una importancia relativa de los actores que cambia a lo largo del proceso de innovación. A medida que las circunstancias cambian, los actores aprenden, sus roles pueden cambiar. Los actores pueden jugar múltiples papeles, por ejemplo, en diferentes momentos pueden ser fuentes de conocimiento, buscadores de conocimiento y coordinadores de enlace, entre otros. Entonces, esto es un sistema, digamos que tiene una concepción internacional. Vemos que ahí ha jugado un papel muy importante el Banco Mundial. Y en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria de la Ley 18 del 76 de 2017, en Colombia se hablan de 3 subsistemas, que son el Subsistema de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el Subsistema de Formación y Capacitación para la Innovación y el Subsistema de Extensión Agropecuaria. Entonces, resulta que el Consejo Superior del ISNIA adquirió, o sea, el Ministerio de Agricultura adquiere una nueva competencia que no tenía antes con esta ley 1876, y es que se crea el Consejo Superior del ISNIA como el organismo asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y dentro de sus funciones, en el artículo 8.2, se incluyó la siguiente: recomendar los marcos regulatorios adecuados para temas como propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, entre otros, considerando siempre las mejores prácticas y las normas internacionales en la materia e incentivando la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de un escenario de sostenibilidad de la biodiversidad. Entonces, este Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria está orientado por el PECTIA, que es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria. Este instrumento dice cuáles son los riesgos que hay en materia de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios. Y dice, los riesgos es la persistencia de marcos legales inadecuados para el acceso oportuno de la investigación a los recursos biológicos y genéticos. Ese es el riesgo que identifica el PECTIA. Pero ese riesgo que identifica el PECTIA le permitió, o sea, por ese riesgo fue que ellos entonces introdujeron en el factor específico 5 de acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual la siguiente estrategia, la estrategia 1, que dice: fortalecer y coordinar los marcos políticos y normativos flexibles que dinamicen y regulen los procesos de acceso a recursos biológicos y genéticos y de protección de la propiedad intelectual con el fin de impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación del sector. Entonces, dentro de las líneas de acción están, primero, optimizar los trámites y tiempos de respuesta para la obtención de contratos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados y la protección del conocimiento tradicional asociado. Ojo, y la protección del conocimiento tradicional asociado. Este conocimiento tradicional es parte esencial de la identidad de los pueblos indígenas y no ha debido incluirse sin previamente haber consultado a los pueblos indígenas sobre, digamos, tendría que haberse o se tiene que agotar un procedimiento de consulta previa
siempre que se vaya a decidir sobre optimizar los trámites y los tiempos de respuesta de lo que tiene que ver con la protección del conocimiento tradicional. Y también dice que revisar y ajustar la reglamentación de carácter nacional y supranacional de los acuerdos internacionales, como por ejemplo puede ser de pronto la decisión 391 que hace rato que se quiere cambiar y no se ha podido, o también puede ser del protocolo de Nagoya. En todo caso, estos son temas que competen también a los pueblos indígenas. Y aquí siguen una serie de líneas de acción que también involucran a los pueblos indígenas de acuerdo a un enfoque biocultural. Tenemos otra estrategia que es la estrategia 2, ampliar el conocimiento y la capacidad para aplicar y aprovechar los marcos normativos que consagran los derechos y deberes de acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Agropecuaria. Resulta que aquí también no se habla de conocimiento tradicional de manera específica, no, pero se habla de colecta de materiales biológicos y genéticos, acceso a bancos de germoplasma, etc. Entonces, digamos, estos son temas que desde un enfoque biocultural, siempre que hablemos de acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual, estamos afectando temas que son no solo de la naturaleza, sino también de las culturas de los pueblos indígenas y de los campesinos. Entonces, resulta que el PECTIA ya contempló ese riesgo, pero ¿qué pasa con los riesgos que preocupan a las comunidades indígenas y locales? En lo que tiene que ver con acceso a recursos genéticos, lo que le preocupa a las comunidades locales es la biopiratería, que es una práctica que se ha llevado a cabo mediante la cual los investigadores o las empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de los países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos para realizar productos y servicios que se explotan sin la autorización de sus creadores. Incluso se han patentado especies biológicas, como por ejemplo el yagé, el camu camu, la uña de gato, la cúrcuma, bueno, en la región andina también el pasuchaca, el yacón. Hay varias plantas que se han patentado, estos son casos de biopiratería. Y realmente la preocupación que tienen los pueblos indígenas es la que menciona un estudio que se hizo en la región andina amazónica, y es la percepción que ellos tienen ante las actividades de las empresas biotecnológicas en sus territorios, es de sentimientos de saqueo y de desposesión, de pérdida de control del patrimonio cultural e intelectual y de pérdida de soberanía sobre sus territorios. Entonces, digamos que aquí, teniendo en cuenta toda esta problemática, me formulé la siguiente pregunta que dirige la investigación, y es: ¿cómo ha sido la forma de interactuar entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas en la implementación del SNIA respecto a las políticas de ADB desde 2017 hasta 2020? Y me hice una subpregunta que tiene que ver mucho con la beca del Instituto Iberoamericano, y es: ¿en qué medida el Estado colombiano ha prestado un servicio a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional y garantes de la sostenibilidad de la biodiversidad, tomando como modelo casos emblemáticos de América Latina en los que en el ejercicio de la ciudadanía de estos pueblos se haya fortalecido el desarrollo sustentable, la diversidad biocultural y el buen vivir? Entonces, esta pregunta pues es original porque este tema poco se ha estudiado en las políticas públicas, a pesar de que hace más de 30 años hay una necesidad de proteger los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, y no se ha hecho. No hay avances importantes en la medida que no ha entendido que los pueblos indígenas tienen una forma de ver el mundo distinta de la nuestra. Además de eso, hay una relevancia académica porque también es importante para nosotros los estudiosos de las políticas públicas ver cómo realmente se contribuye desde América Latina a nuevos conceptos que sean de desarrollo sustentable, diversidad biocultural y el buen vivir, que no respondan a los modelos teóricos europeos o estadounidenses, que son los que hemos usado en las políticas públicas y que también se toman
como base de la coproducción. Una relevancia ecológica porque, como sabemos, la pérdida de la diversidad genética de especies y ecosistemas constituye uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad a lo largo del siglo XXI. Hay una serie de especies que viven un proceso acelerado de extinción. Y esto tiene también una importancia cultural porque la erosión de la diversidad natural, de la biodiversidad natural, va de la mano de la disminución de la diversidad cultural. Y ahí los últimos estudios de Andrade del 2018 dicen que Colombia se caracteriza por trayectorias profundas de cambio de su biodiversidad que afectan ineludiblemente el bienestar de sus comunidades indígenas y hasta supervivencia. También es un tema pertinente desde el punto de vista económico porque en el mundo se calcula que hay alrededor del 85% de las especies vegetales que están localizadas en tierras que tradicionalmente han estado pobladas por comunidades indígenas. Y tenemos que las comunidades indígenas han realizado notables aportes a la ciencia, la medicina, la educación, la conservación de la biodiversidad. Una pertinencia jurídica porque desde 1998 se ha identificado un desarrollo incompleto del marco jurídico de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios. En Colombia, tan solo respecto al conocimiento tradicional, o sea, precisamente la misma Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas habla de una orfandad, en la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia. Y dice que, y dice Silvestri, por otro lado, que es esta autora, ella en sus estudios ha dicho cómo hay solamente un contrato de acceso, que es el que se contempla en la decisión 391 para lo que tiene que ver con la protección del conocimiento tradicional. Y ese contrato de acceso a recursos genéticos anexo sobre el componente intangible, pues se quedó corto porque lo que buscaba la Coalición de Protección Cultural en la decisión 391 era que se incluyera el componente intangible de manera indisoluble al tangible, o sea, siempre todo ADN tenía un componente intangible que era el conocimiento tradicional. Eso de acuerdo a la red del tercer mundo, y eso no quedó. O sea, se habla de que hay un componente tangible que es el ADN, y en ese caso tenemos el contrato con el Estado, y un componente intangible que sería el conocimiento individual o colectivo, y en ese caso tenemos un contrato anexo con las comunidades, y desde 1996, que está la decisión 391, no hay ningún contrato anexo con las comunidades indígenas y locales, mientras que estamos alrededor de 300 contratos de acceso a recursos genéticos. Bueno, hay una pertinencia social porque hay una brecha social. Los pueblos indígenas no han sido tenidos en cuenta en las políticas de ADB. Lo que hemos visto es que solamente fueron tenidos en cuenta en la Coalición de Protección Cultural en la decisión 391. Sin embargo, estas políticas no respondieron a sus necesidades ni a su entendimiento de sustentabilidad, ni tomaron en cuenta su cultura y formas de organizarse para la toma de decisiones. Entonces seguimos, ahora vamos a ver cuál es el marco teórico de mi proyecto de investigación y cuál es la metodología que estoy utilizando. El marco teórico es el marco teórico de la coproducción de las políticas. Este es un marco teórico de las políticas públicas y digamos uno de los precursores de este tema, como me lo hizo saber el profesor Gustavo Valdivieso, fue Whitaker en 1980, quien expresa que la necesidad de consumo de servicios y bienes públicos lleva a que los ciudadanos busquen participar en la construcción de estos bienes y servicios para poder ver sus intereses reflejados en el servicio prestado. Entonces, los ciudadanos trabajan junto con el Estado en lograr, digamos, esa prestación de sus servicios y de sus bienes públicos. Entonces, según Gustavo Valdivieso, la coproducción como concepto pues viene de la administración pública y tiene dos vertientes que sería coproducción de servicios y coproducción de políticas, cada uno con sus autores. Entonces, la coproducción de políticas nace de las demandas sociales
para que la administración pública diseñe e implemente políticas acordes con las necesidades actuales de las personas, de los ciudadanos. Implica que reclamar un nuevo proceso basado en la innovación, con iniciativas y espacios donde se experimente el trabajo conjunto entre actores diversos, estatales y no estatales, para resolver problemas públicos, dice Zubrik. Quiero destacar que el trabajo que hizo un estudiante de maestría que trabajó conmigo, que se llama Milton Cuervo Casallas, en 2019, él hizo una reconstrucción de todos los autores, de varios autores que trabajan en la coproducción de las políticas, y dio una caracterización de la coproducción que es probable que me sirva para operacionalizar el término de coproducción en mi investigación. Y él, digamos, tiene muy en cuenta también, hay unos estudios que quiero destacar, que son de mi colega Gustavo Valdivieso, que ha hecho un estudio muy importante sobre coproducción de política. Bueno, entonces, ¿por qué es pertinente el enfoque? Porque como lo han dicho Valdivieso y Rangel, el concepto de coproducción se ha vuelto central en buena parte del discurso público sobre gobierno abierto y profundización de la democracia en América Latina y España. Entonces, esta coproducción se une con muchísima frecuencia a las reflexiones sobre innovación pública y se propone como una forma mejorada de la calidad del gobierno. El enfoque también es muy pertinente porque si ustedes recuerdan las características del ISNIA, es que en el ISNIA hay varios actores, muchos actores, no estatales, y en el ISNIA y en la coproducción de políticas el Estado juega un rol híbrido entre la intermediación como facilitador de los procesos y tomador parcial de decisiones. El Estado tiene un gran desafío: ser al mismo tiempo facilitador y al mismo tiempo tomador parcial de decisiones. Entonces es un gran desafío el que tiene el Estado en el ISNIA, y digamos es apropiado ver esa interacción de los actores desde el enfoque de la coproducción. Metodología. La metodología destacaría 3 puntos. Primero, acudo a la metodología de la investigación cualitativa. Ya he realizado 3 entrevistas, una a una persona del Ministerio de Ambiente, otra a alguien que trabajó en Agrosavia y otra a un representante de la UNIC. Entonces voy a hacer varias entrevistas estructuradas, voy a trabajar, digamos, bueno, también voy a hacer documentos. ¿Perdón? Bueno. Y en segundo lugar, voy a operacionalizar el concepto de coproducción, como les decía, para poderlo aplicar, pero también quiero operacionalizar un concepto nuevo que no existe, y es el de coproducción de políticas sustentables, bioculturales y comprometidas con el buen vivir de los pueblos indígenas, para lo cual probablemente el caso de Ecuador va a ser una gran ayuda. Porque voy a tener 2 estudios de casos, uno en Colombia y uno en Ecuador. Entonces, en Colombia el estudio de caso pues, es el que ya les he venido hablando, sobre el ISNIA y el PECTIA del 2017 al 2020. Y en ese estudio de caso lo que yo pretendo probar es que en la implementación del ISNIA, o sea, la hipótesis que voy a falsear o a verificar, es que en la implementación del ISNIA, lo que respecta a políticas de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, hubo una coproducción de políticas entre el Estado y los pueblos indígenas, en la que el Estado ha prestado un servicio a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional y garantes de la sostenibilidad de la biodiversidad. En el Ecuador voy a hacer un estudio de caso más adelante, todavía no lo he empezado, porque en el Ecuador han implementado el protocolo de Nagoya, allá sí ya lo han ratificado, y ellos entre 2016 y 2019 lograron 204 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos. Entonces es muy interesante ver este caso, que lo han adelantado, lo que serían acá el equivalente al Ministerio de Ambiente, de Ciencia y Tecnología, digamos, a lo que tiene que ver con las autoridades que también tienen que ver con propiedad intelectual,
lo que sería la Superintendencia de Industria y Comercio aquí, que han trabajado un proyecto global con el apoyo del PNUD y del GEF. Entonces, mi hipótesis frente al estudio de caso del Ecuador es que la interacción entre los actores públicos y los pueblos indígenas en las políticas de acceso a los recursos genéticos constituyó un proceso de coproducción de políticas sustentables, bioculturales y comprometidas con el buen vivir de los pueblos indígenas en materia de recursos genéticos. Voy a verificar o a falsear esa hipótesis. Si fuera cierta, podríamos decir que es un caso replicable en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares que he encontrado con base en los documentos que he revisado y las entrevistas? Bueno, en primer lugar, estamos hablando entonces de mi investigación se ha concentrado en el Consejo Superior del ISNIA, que, digamos, es la instancia que nos compete, o sea, que voy a investigar es esta instancia que ha pasado. Y lo que he encontrado es que hay dos instancias divergentes, es decir, para, digamos, el Consejo Superior del ISNIA, para los pueblos indígenas no es la instancia, digamos, apropiada para llevar a cabo sus demandas sociales, porque esa instancia apropiada sería la Mesa Permanente de Concertación, que de acuerdo al decreto 1397 del 96 es la instancia competente para la concertación de medidas administrativas y legislativas que requieren cumplir con la observación de la consulta previa. ¿Sí? Es así como la Mesa Permanente de Concertación le ha enviado al Consejo Superior del ISNIA dos cartas, una en 2019 y otra en marzo de 2020, reclamando por no haber sido incluida la Mesa Permanente de la Concertación de los Pueblos Indígenas en la construcción de la Ley 1876 de 2017, ni en la actualización del PECTIA como el Plan Gubernamental con directa relevancia para la vida de los pueblos indígenas. Entonces aquí, cuando voy a mirar coproducción, es muy importante ver en qué instancias se han encontrado tanto los actores estatales como los pueblos indígenas, y parece que en una instancia están los pueblos indígenas y en el otro los actores estatales. Esta mesa permanente de concertación está integrada por 3 organizaciones indígenas que son las legitimadas para el diálogo y la concertación con los pueblos indígenas. Son la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, y la Confederación Indígena Tairona, CIT. Ahora vamos a ver cómo ha sido ay, perdón, yo me pasé. La elección de 8 miembros del Consejo Superior del ISNIA encontré en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 18 de marzo del 2019, que esta fue la conformación de los 8 miembros del Consejo Superior del ISNIA. Hay varias universidades, está el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, Pesquero y Ambiental, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Tenerife, el Consejo Comunitario de Fraguas Machuca. Lo que quiero destacar entre estos varios actores que hay, como ya les decía, el Sistema de Innovación Agropecuaria agrupa varios actores que están involucrados o interesados en el problema o en el asunto de la innovación agropecuaria, y llama la atención que acá dice que el que fue elegido fue Victoriano Joropa Catimay, del resguardo de Parabare de Orocué, como representante de los productores agropecuarios de las comunidades indígenas. Entonces esto lo tengo que averiguar bien, qué pasó, porque de acuerdo a lo que yo he investigado hasta ahora, pues en la carta que manda la mesa de permanente de concertación, la UNIC es la voz dentro de un cuerpo colegiado, que es el del Consejo Superior del ISNIA, que da recomendaciones al Ministerio de Agricultura, pero sin embargo, su participación en ese consejo no equivale ni reemplaza el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado que debe surtirse, dicen los pueblos indígenas. Eso es lo que ellos dicen. Los pueblos indígenas también han dicho en la mesa permanente de concertación que
pasa lo siguiente, cuando la ONIC empezó a ir al SNIA por iniciativa de la ONIC, resulta que ellos se enteraron de lo que les había dicho que dice el PECTIA, que el PECTIA tiene una de las estrategias es optimizar los trámites y tiempos de respuesta que tienen que ver con la protección del conocimiento tradicional. Entonces, ellos pues se dan cuenta de eso, no sabían, y ellos dicen, bueno, pues esto es un tema que tiene que ver con los pueblos indígenas, es un asunto central de sus culturas, su pervivencia y la garantía de sus derechos. Entonces ellos se enteran porque no sabían que hubo, y esto tengo que ver cómo fue esta instancia, se avanzó en abril del 2017 en algo que los pueblos indígenas no sabían sobre cómo avanzar en el tema de recursos genéticos, y esto se ha decidido a nivel de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, que es la CIPI, donde participan todos los actores de interés. No, en la comisión, en la CIPI no participan los pueblos indígenas ni en la subcomisión del CIPI. Entonces, digamos, ahí toca hacer un rastreo de qué pasó ahí, de qué pasó en ese entonces y qué ha pasado en ese sentido. Entonces, tenemos importante que cara a cara, o sea, una característica de la coproducción es que los actores estatales y los actores no estatales se unan en instancias y hablen cara a cara. Entonces, por ejemplo, muy importante en esto fue una reunión que tuvieron en el 14 de noviembre del año pasado, la UNIC, con delegados de Colciencias, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Agrosavia, en el que participó Gerardo Yumí Tapias, que es el secretario técnico delegado indígena de la Mesa Permanente de Concertación, y él socializó la hoja de ruta propuesta por ellos. Digamos, él le explicó con toda su sabiduría cuál era esta hoja de ruta. Sin embargo, tengo que confirmar en las entrevistas, parece que esta ayuda a memoria de esta reunión no correspondió a lo que se dijo ahí, y se socializaron los resultados de la reunión sin decirlo, pero tengo que verificar lo que he obtenido de las entrevistas preliminares con segundas entrevistas para triangular la información. Resumiendo, ¿cuáles son las demandas de los pueblos indígenas? Son dos. Ellos dicen, primero, que la instancia pertinente, del Ministerio de Agricultura se pronuncie formalmente sobre cómo el gobierno subsanará el vicio de inconstitucionalidad de la ley que crea el SNIA, al haberla tramitado y aprobado sin el derecho fundamental a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas. Entonces ellos se están refiriendo a que la ley 18 del 76 del 2017 que creó el SNIA es inconstitucional. Sí, fue una ley tramitada por el mecanismo de Fast Track, mediante el cual la Corte Constitucional facilitó la implementación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en la cual en La Habana la UNIC participó. Y digamos, este acuerdo de paz incluía un capítulo étnico. Y ya en ese entonces, el 27 de noviembre del 2017, el senador indígena Luis Evelis Andrades Casama denunció esta inconstitucionalidad, porque dijo, ¿cómo va a tener un capítulo étnico sin que se haya agotado el proceso de consulta previa? Entonces ellos piden que el gobierno les diga cómo subsanó ese vicio. Los pueblos indígenas también han pedido al Consejo Superior del SNIA, ¿sí? Su segunda demanda es que las entidades articuladas en la coordinación del PECTIA se pronuncien sobre la hoja de ruta con respecto a lo siguiente. Como se está actualizando el instrumento de planeación que es el PECTIA, entonces ellos dicen es indispensable que en ese proceso de actualización del PECTIA se aborde los mecanismos jurídicos que garanticen la participación de los pueblos indígenas a través, uno, de la consulta previa, y dos, del consentimiento libre, previo e informado en la actualización de ese instrumento de planeación previa. Entonces, en esta carta, digamos, son cartas que tienen reflexiones muy importantes, pero digamos sus pronunciamientos que quisiera destacar es que ellos dicen, la Mesa Permanente de Concertación
de los pueblos indígenas. Dice, seguimos siendo desconocidos. Por favor, vuelven y solicitan que se les envíen los documentos que tienen que ver con la ley 1876, que dan cuenta del proceso de construcción de esta ley, y los convocan a la próxima sesión de la Mesa Permanente de Concertación. Entonces ellos, por una parte, han solicitado que se envíen documentos que todavía no han llegado, pero bueno, la primera carta fue en agosto del 2019, la segunda carta fue en marzo del 2020. Tenemos que tener en cuenta que empezó la pandemia y bueno, pues todavía no hay respuesta a esas solicitudes. Ellos siguen, les dicen al secretario, Consejo Superior del ISNIA, que ellos siguen en su voluntad de adelantar un proceso, digamos, que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y se corrijan los desequilibrios. Bueno, recalcan que la consulta previa es un proceso que profundiza la democracia deliberativa en perspectiva intercultural, porque toma en cuenta las distintas cosmovisiones y cultura y la ancestralidad de los pueblos étnicos y parte del respeto a su autonomía. También invocan el carácter pluriétnico de nuestro Estado, que implica el deber de respeto a las visiones distintas del desarrollo y del progreso, aportando una perspectiva más innovadora sobre esos conceptos, más cuando la visión occidental ha entrado en decadencia por la forma como hemos degradado el medio ambiente. Manifiestan su voluntad de diálogo con el proceso de implementación del PECTIA. Y digamos que ahí están. Ellos están esperando que les contesten esas dos cartas que han enviado. Pues tienen esta reunión que tuvieron cara a cara, pero no saben también, o sea, pero tengo que averiguar cómo fue eso de que la ayuda a memoria o el acta dice... Esto me pareció como Gonzalo. Sí, perdón. Disculpen, las preguntas vienen al final en la discusión. Qué pena. Bueno, en cuanto a los límites y las perspectivas, o sea, como les digo, yo tengo que seguir investigando, estoy en la etapa preliminar de investigación, no puedo dar, no he triangulado la información, todavía no sé qué es lo que ha pasado, tengo que entrevistar a todos los actores, bueno, no a todos los actores, pero a una muestra de actores que me permita saber qué ha sucedido. Bueno, digamos cuáles son los límites, perdón, yo voy a pasar a los límites y las perspectivas. Los límites, digamos, parece que yo me estaba orientando más en el ISNIA, pero parece que la investigación va más por el lado del PECTIA. Tengo que ver todavía, reformularme mi proyecto de investigación, cómo va a ser. Por otro lado, pues encontré unos límites y es que la coproducción de políticas no contempla, o sea, es un enfoque que no responde a las realidades de América Latina y por lo tanto no tiene en cuenta, no reivindica lo que tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas en estas políticas, donde hay que tener en cuenta su estatus político y cultural y el compromiso de acompañamiento permanente del Estado. El Estado siempre las debe acompañar y el respeto fundamental a la consulta previa. ¿Qué perspectiva veo yo? Esto va atendiendo a un programa de investigación como el que sugiere, entre otros profesores, el profesor Roth, en el que se lleve a cabo un análisis de las políticas públicas desde una perspectiva étnica, racial, con el fin de hacer un ejercicio retrospectivo integral. Entonces aquí también vale la pena reflexionar sobre el papel del Estado, ¿sí? Cómo el Estado podría avanzar hacia la práctica de elaboración de políticas inclusivas que también incorporen a las minorías étnicas. Sobre esto ha dicho Fisher, que es un autor clásico de las políticas públicas, que hay que superar o romper con la perspectiva tradicional de una elaboración de las políticas hechas por los expertos, tecnócratas o burócratas, inclusive bien intencionados, para reemplazarla por una estrategia más participativa y deliberativa. Hay que progresar en políticas públicas para las poblaciones indígenas y afroamericanas que tengan en cuenta un enfoque diferencial que efectivamente considere la diversidad y las necesidades de cada grupo étnico. Esto también me da una perspectiva que ya he empezado con este artículo que publiqué en el 2019 en la revista Ópera, y es que realmente tenemos que replantearnos qué conocimiento estamos produciendo los investigadores de políticas públicas y tiene que ser un conocimiento
que tenga que ver con las realidades de América Latina y el Caribe. Entonces, por ejemplo, pues probablemente así, si hablamos de un nuevo programa de investigación para las políticas públicas, sea la forma de superar la retórica, donde realmente nosotros las políticas públicas las estemos viendo de acuerdo a las particularidades de América Latina, teniendo en cuenta pues todo lo que tienen que decirnos las comunidades indígenas y locales en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la ecología y la cívica terrenal, o sea, del planeta Tierra, en donde tengamos en cuenta las particularidades ambientales y étnicas y tengamos en cuenta los conocimientos alternos que se producen en la región. Entonces, realmente es un replanteamiento y una revolución de del enfoque, de la disciplina de las políticas públicas para América Latina. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, señor Peter Birle, haga su intervención. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación o las presentaciones. Yo tengo una pregunta muy simple porque no soy experto en el tema. Es lo siguiente, se habla mucho de conocimiento tradicional, de conocimientos tradicionales, de protegerlos, de reconocerlos. ¿Cómo se reconoce un conocimiento tradicional? ¿No? Es decir, como muchas veces es conocimiento socializado en un pueblo, entonces no es codificado en primera instancia. Me gustaría saber cómo, es más tal vez una pregunta epistemológica, pero ¿cómo se reconoce para después poder reconocerlo, ¿no? Y protegerlo? Muchas gracias. Quizás el profesor Nemoa podría ayudarnos con esta respuesta. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde empezamos? Primero, Marta Isabel, me parece que haces un buen camino con el trabajo que desarrollas, indagando más en detalle y poniendo desde el comienzo esta pregunta de si hay coproducción. Me parece que la respuesta va a ser y va mostrando cuál es el panorama en el que estamos y en qué nivel se toman las decisiones. Pero yo creo que en un nivel más ambicioso, poder mostrar toda la arquitectura que se ha construido precisamente para tener a los pueblos indígenas en el lugar en el que nos encontramos ahora, no solo los pueblos indígenas, sino los demás pueblos que forman parte de la diversidad étnica y cultural del país. Entonces, eso en general en cuanto al trabajo quería manifestar. En segundo lugar, un poco para atender, ojalá que lo pueda hacer la pregunta del profesor Peter. Precisamente en el marco nacional y en el marco internacional, en un trabajo que se hace de panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, y a nivel nacional, la cuestión del conocimiento tradicional como tal ha sido un poco mirada con escepticismo y con ambigüedad por parte de la academia, porque digamos que la tradición ha sido subestimar la riqueza y el saber que hay en nuestros pueblos indígenas, las tradiciones y las visiones en las que están anclados los sistemas de conocimiento. Esos sistemas de conocimiento dependen nada más y nada menos que de los miles o cientos de años de convivencia de los pueblos con sus ecosistemas, que a partir de esa interacción tienen y saben el comportamiento de especies, de plantas, animales, de plantas y animales, pero que también conceden esa posibilidad o esa condición de vida a otras formas que no son reconocidas en la ciencia occidental.
como los ríos, las lagunas, las montañas. Son seres con los que se coexisten cuando se está en comunidad. Y son seres que intervienen y son seres que son parte de la comunidad. Por eso se habla de una comunidad extendida o de otras formas de llamarlo. Pero ese conocimiento tradicional desde una mirada externa, desde una mirada occidental, se ha visto como una compilación de información, como una serie de datos. Algunos autores hablan de conocimiento ecológico tradicional, otros hablan de conocimiento indígena, etcétera, conocimiento local, y se refieren a la compilación o a los datos que tienen las comunidades en relación con especies animales, especies vegetales o al paisaje en general. Desde mi punto de vista, y lo que he aprendido con los abuelos y con comunidades es que ese conocimiento tradicional no son los datos. El conocimiento tradicional es la misma forma de vida de los pueblos. Y cuando se habla de la protección de los conocimientos tradicionales, estamos hablando de las interacciones que tienen los pueblos con sus ecosistemas. Por eso hablamos de contextos bioculturales, donde no se hace una diferenciación de la naturaleza al servicio de el hombre o para el beneficio del hombre, sino donde se entiende que los seres humanos y las poblaciones están en interacción y tienen responsabilidades y tienen obligaciones con la naturaleza. Entonces, el conocimiento tradicional está en esas interacciones que se dan continuamente y que han evolucionado durante el tiempo, que no están estancadas en el pasado y que por lo tanto ese nombre tradicional es un poco misleading, es un poco engañoso, porque no quiere decir que los conocimientos están estancados. Se habla de conocimientos tradicionales en el sentido que son, vienen desde los ancestros, pero que se dinamizan en las actividades diarias de los pueblos. Y por lo tanto, esta sería la consecuencia, la conservación de los conocimientos tradicionales tendría que tomar en cuenta que esos conocimientos tradicionales se están actualizando constantemente y sin las condiciones del contexto biocultural, sin el territorio, no es posible que eso ocurra. O sea, cuando hablamos de protección del conocimiento tradicional desde los pueblos indígenas, hablamos de protección de las condiciones de vida que hacen posible ese conocimiento tradicional. No hablamos de bases de datos que van a almacenar el conocimiento para que otros lo usen. No hablamos de conocimientos que están en este momento y que hay que capturar y almacenar porque los pueblos van a desaparecer. Hablamos de conocimientos tradicionales que hoy hacen parte de los modos de vida y continuarán haciendo parte en la medida en que se garanticen las condiciones de vida. Me parece que la entrada a esta presentación que hizo la profesora tiene sentido con el contexto que brinda, porque precisamente una situación como el COVID-19 en este momento muestra las condiciones de marginalidad y las condiciones de susceptibilidad y vulnerabilidad en que estamos los pueblos indígenas, y cómo nosotros que tenemos una condición privilegiada y podemos disfrutar de estas conversaciones, realmente estamos en una situación muy distinta a la que están nuestros pueblos. Y la única prioridad de proteger el conocimiento tradicional es realmente garantizar sus condiciones de vida. Me disculpan si me extendí mucho tratando de responder una pregunta tan compleja realmente, pero también tan interpretada de una manera equivocada, porque cuando se mira solo como datos, se mira casi que inmediatamente a la propiedad intelectual y ahí hay un gran error, a los sistemas de protección de propiedad intelectual, y yo creo que ese es un gran error. Lo que hay que proteger son los sistemas de vida, lo que hay que proteger y garantizar son esas interacciones entre los pueblos y sus ecosistemas, sus contextos bioculturales. Me quería referir a dos puntos de la presentación. Obviamente hay muchos elementos allí de los que habría uno que hacer referencia, pero
me parece que ese elemento central de la coproducción tiene que mantenerse como pregunta. Realmente, ¿qué se llama coproducción? En las discusiones que hacemos en IPBS, por ejemplo, hablamos de coproducción de conocimiento, pero cuando se mira qué es coproducción de conocimiento, a veces se entiende que es ir a entrevistar al abuelo, ir a entrevistar a la abuela, recepcionar esa información y ponerla en un formato académico y decir que eso es coproducción de conocimiento. O a veces simplemente es traer la información en el formato que esté y presentarla en un formato académico. Eso no es coproducción de conocimiento. Y entonces, ¿cómo es la coproducción de políticas? Si en un país como Canadá, donde estoy actualmente, donde el Imperio Británico reconoció a los pueblos como naciones originales y se firmaron tratados que establecieron las relaciones, no me da cuenta que la cámara estaba bloqueada, me disculpan, y se establecieron relaciones entre naciones que fijaron unas pautas mínimas entre las naciones que estaban en estos territorios de Norteamérica e Inglaterra, o Francia en su caso. Si en estos contextos esos derechos no han sido respetados, ¿cómo será en países como los nuestros, donde los españoles empezaron por desconocer la condición humana de los seres que estaban en esos territorios? Entonces, esa coproducción implica por el reconocimiento de la dignidad, de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como colectivos titulares de derechos fundamentales. Y no, como ocurre en el país, y lo ilustraban en la introducción, funcionarios que denigran y descalifican a los pueblos indígenas en su condición actual, en su diferenciación cultural. En esos contextos no puede haber coproducción de políticas. Y en el contexto en que se presenta, creo que un elemento, no sé cómo se maneja aquí en el enfoque teórico que está manejando María Isabel, pero esta asimetría del poder que se da desde el comienzo, donde los parámetros se definen desde uno de los actores, sea que se llame Estado o sea que se llamen actores privados, que a veces hay una puerta que les permite ir continuamente de un lado a otro y son los mismos. ¿Quiénes definen los parámetros de esa coproducción? Aquí yo creo que en el caso colombiano se ilustra como un enfoque tecnocientífico, es el que ha predominado, ha eliminado básicamente la posibilidad de que las variables, o no variables, sino la constitucionalidad de la diversidad cultural realmente sea parte de la conversación. Y estamos en una situación marginal, de pronto con algunos pasos que pueden dar la idea de que hay una coproducción, pero me parece que esa pregunta es fundamental porque en el fondo lo que está en juego es cuál es la cosmovisión que se impone, cuál es la cosmovisión sobre o en relación con la naturaleza que se impone o en relación con la madre tierra. Somos parte de la madre tierra y le debemos respeto y cuidado, o la naturaleza es un objeto para controlar, para dominar, para explotar y comercializar, como podrían ser los recursos genéticos o las variedades de semillas o cualquier otra manifestación de la vida, los seres humanos mismos. Creo que lo que está de fondo es esa cosmovisión y es muy claro para mí en qué cosmovisiones que se pone esta política, en qué cosmovisiones que se hacen estas apuestas. Los pueblos indígenas, como lo manifestaste, no han sido, ni los pueblos negros, no fueron invitados a definir esta política, no fueron invitados a decir cuál es la cosmovisión que ustedes tienen, cómo podemos armonizarlo. Eso no se hizo. ¿Cómo se puede subsanar un vicio de inconstitucionalidad por la falta de esa participación en un país que tiene como premisa el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, con paliativos, con pequeñas curas aquí y allá,
o esto requiere una fundamentación real de que esas cosmovisiones hagan parte realmente de una política, para que esto sea coproducción. A eso vendría el otro comentario, que es la necesidad de que decisiones de la Corte Constitucional, como la decisión relacionada con el Río Atrato del 2016, creo que es 612 el número de la sentencia, si me equivoco con eso, es un lapso en este momento. Pero esa sentencia adopta el enfoque biocultural y señala que las políticas del Estado deben desarrollarse desde ese enfoque. O sea que de plano, estas medidas que se desarrollaron en la ley que creó el PECTIA y el ISNIA y todo esto, desconoció ese precedente constitucional. Y fatalmente lo reconoció con la excusa de que era una legislación de emergencia, etcétera. Pero eso tiene que ser analizado realmente, porque precisamente va en contra de algo que ya había definido la Corte Constitucional. Quería mencionar también que el caso de Ecuador que planteas estudiar tiene su precedente en el caso de Perú, que fue crear una comisión contra la biopiratería, que está documentado. Hay algunos estudios que hemos realizado documentando el caso de Perú, en cómo en ese país fue la entidad encargada de propiedad intelectual a través de la cual se generó un mecanismo que se llamó la Comisión de Antibiopiratería, y ha hecho una labor que me parece que es necesario mirar. Si vas a mirar la situación de Ecuador, hay que mirar la situación de Perú. Te copy. Bueno, yo tenía más elementos, quizás el último, porque habría más, es que en el análisis que se hacía desde los estudios en relación con los contratos de acceso a recursos genéticos, se miraba ciertamente que la protección del conocimiento tradicional era a partir de un contrato anexo, y has indicado que en los 200 y pico contratos de acceso a recursos genéticos no hay ningún anexo. Hay algunos contratos de acceso que tienen la protocolización de consulta previa, pero desde el 2016 el Ministerio del Gobierno ha adoptado una actitud muy ambivalente o ambigua en relación con certificar o no la presencia de pueblos indígenas en estos casos. Y también se percibe una desidia en hacer obligatorio realmente esta consulta previa cuando la investigación ocurre en territorios colectivos de comunidades indígenas o comunidades negras, a pesar de que las colectas de recursos biológicos se hagan en esos territorios. O sea, la consulta previa no se está tomando en cuenta en este momento. Hay si no se ha dicho que está descartada de plano, sí ha habido una actitud muy ambigua. Lo hemos hecho directamente nosotros solicitando certificados de presencia para proyectos de investigación. Nos han dicho que no son necesarios. En otros casos han dicho que sí se tramitan, etc. Creo que sobre eso la OMIC realmente debiera tomar una posición y hacer que, bueno, y nosotros hacer que esa consulta previa realmente tenga sentido, porque como lo ha mencionado, está no solo en un instrumento ratificado por Colombia, está en el bloque de constitucionalidad y está también en la jurisprudencia. Y el consentimiento informado previo que está en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y está también en la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, no es algo que sea, desde un punto no es algo que se pueda cumplir o no, es que está en un instrumento internacional que, si bien es
voluntario ha sido retomado en la jurisprudencia nacional y debiera ser observado. Entonces creo que estamos en una situación, un caso muy interesante el que has escogido para mostrar como una radiografía de cómo se ha marginado gradualmente la participación y en qué condición estamos en este momento. Entonces, me excusan si me extendí y gracias por la presentación de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Nemoga, por esa magnífica intervención.